Bueno, muy buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que pues estén viendo este video. Mi nombre es Luis Daya Rodríguez, estoy cursando la carrera en Ciencias Políticas y pues como proceso de estar aprendiendo y formarme como profesional también, me es pertinente pues en este caso hacer un video y publicarlo en YouTube y entregarlo como enlace al profesor para que pues pueda atestiguar lo que se ha estado realizando. Como título, pues, del tema en que quiero, pues, platicarles el día de hoy es sobre el Estado, poder y democracia en Colombia. Una reflexión desde la ciencia política. Es muy interesante el tema a tratar, pues, ahorita, pues, ya entramos como en el core o en la base dentro de nuestro país, en este caso, y también en el cómo, pues, se organiza, se podría decir, se organiza o nos organizamos nosotros como tejido social. Entonces, bueno, ya dicho esto, voy a empezar con la introducción. Bueno, en esta posición analizaremos tres categorías fundamentales que sería el Estado, el poder y la democracia. Ahorita vamos a tratar un poco cada uno de estos términos porque pues muchas veces tenemos una mala concepción de cada uno de ellos y por eso los malos entendidos y un poco las rencillas y la polarización inclusive dentro de nuestro mismo país. Bueno, estas categorías son esenciales en la ciencia política, ya que estructuran el análisis de las relaciones entre los ciudadanos, las instituciones y el ejercicio de la autoridad. A partir de las lecturas propuestas por el curso, reflexionaré críticamente sobre su desarrollo en Colombia. Para entrar un poco en contexto también, hubo una previa bibliografía detrás de pues esta extracción de información para organizarla y pues exponerla hasta ustedes. Hay una serie de referencias al final también, de donde pues extraje y pues me basé para traer pues esta información y conocimiento para todos nosotros. Bueno, el Estado, concepto general. Vamos a empezar pues ya como tal el grano. Empezamos pues por el primer concepto que sería el Estado. ¿Qué sería el Estado para nosotros, por decirlo así? El Estado es una institución jurídico-política que ejerce poder soberano sobre un territorio y población. Entonces es, por decirlo así, poniéndolo en términos un poco más entendibles y no estamos familiarizados pues con la parte política, podríamos ver como el Estado como, no me gusta ser un poco de, no sé, paternalista, pero es sencillo un poco entenderlo así como esta analogía referente a la familia. En la familia, pues normalmente hablando, una familia ya sea concebida por padres, ya sea madre y padre y hijos, en ese orden pues jerárquico o institucional, en este caso de la familia, podríamos decir de que esa cabeza, pues, de la familia sería el padre que, pues, provee y también da una protección, una seguridad, pues, dentro de la misma familia. En esa analogía, pues, eso sería lo que sería el Estado para nosotros como pueblo, ¿no? Como ese ente político soberano que ejerce, pues, su poder y protección entre todos nosotros y el territorio y la población. Y más o menos se podría entender un poco así. Para Max Weber lo define como la entidad que posee el monopolio legítimo de la violencia. Esa es una versión, pues, particular por parte de Max Weber, ya que para él cada persona también tiene sus nociones diferentes, o sea, tiene sus nociones de lo que sería bueno o malo en ese sentido. Entonces el gobierno, el Estado, en este caso el Estado, es el que posee el monopolio legítimo de la violencia. Requiere legitimidad, autoridad, territorio, gobierno y población. Eso es lo que requiere un Estado, pues, para poderse legitimar, o sea, para poder estar como tal. Es la estructura desde donde se garantiza derechos y se construye orden público. Siguiente, Estado en Colombia. Según Murillo, en, esta es la referencia en 1999, el Estado colombiano es centralizado, fragmentado y con baja presencia institucional en regiones periféricas. Es decir, el gobierno, pues, o el Estado colombiano se centraliza. O sea, está dentro, todo se reúne y ejerce como una divergencia, o sea, todo se reúne y se diverge pues dentro de un punto central, en donde pues se capacita a cada uno pues de los departamentos y funcionarios pues de cada uno de esos departamentos y regiones
para llegar a esas regiones pues dentro de nuestro mismo territorio. Pero ahí vemos la posición de Murillo, que es muy acertada, que realmente es fragmentada y tiene una baja presencia institucional pues en esas regiones periféricas, que serían las regiones pues alrededor por fuera pues de esa centralización, que sería ya sea en el caso de nosotros regiones como el Pacífico, ya sea Buenaventura, Chocó, todas las regiones del Pacífico, también unas regiones ya sea por parte de la selva o Amazonía colombiana, también vemos una baja presencia pues del Estado allí, o regiones pues afectadas por el conflicto armado, que también es donde pues esos personas o gente ilegal con poder, porque igual el poder también tienen poder porque legitimizan la violencia y también legitimizan pues la producción de sustancias ilícitas, ya podría ser marihuana o cocaína, y pues ahí vemos una debilidad institucional que ha permitido el surgimiento de esos poderes paralelos. Existe una desconfianza ciudadana y captura institucional por élites políticas y económicas. Ahí vemos esa posición en donde el poderoso o el rico pues al tener ese poder pues también se va legitimizando y va usando el poder pues de la violencia y también el miedo como forma de ejercer pues su poder. Y esto compromete el acceso a derechos y equidad territorial. Porque si en donde antiguamente se podía cosechar cualquier producto, ahora ellos por formar pues su mercado ilícito, entonces pues cogen a los campesinos o personas que viven allí y los ponen a producir pues lo que a ellos le convienen, en ese caso pues plantas de hoja de coca o otras formas pues también de, inclusive hasta minería ilegal o extracción de, de recursos naturales pues de allí. Ya entramos con el concepto del poder. El poder es la capacidad de influir o imponer decisiones sobre otros. Eso me gusta mucho. Creo que eso inclusive un poco proviene de Maquiavelo, ya que para Maquiavelo también era como la capacidad de influir o imponer decisiones sobre otro, pero sin que la otra persona pues se diera cuenta. O sea, esa forma, no sé, maquiavélica de manipular al otro para pues cometer los fines propios. O sea, usando a las personas como medios para así que las personas pues cumplan su propio fin, que en este caso pues sería el correspondiente a, no sé, a, por ejemplo, yo deseo que mi pareja me cocine, entonces yo uso alguna forma para manipularla y que ella lo haga sin que se dé cuenta que yo lo estoy haciendo con un fin para satisfacer pues mi misma, no sé, hambre, por decirlo así. Ahí entramos con otro gran filósofo o creo que era sociólogo, inclusive, Michael Foucault, un francés. Lo entiende como una red de relaciones sociales que atraviesa instituciones. Puede ser legítimo, autoridad, o ilegítimo, represión o coacción. El poder define jerarquías, formas de gobierno y conflictos. El poder en Colombia. Para Redberg, en 2013, señala que en Colombia el poder se ejerce tanto desde instituciones como desde estructuras informales. Como les venía diciendo, cómo se desarrollaba el Estado dentro de nuestro país, también dentro de nuestro país como ese ente Estado que ejerce poder y legitima pues su autoridad, también hay otros no órganos, hay otras personas o entidades separadas dentro de ese mismo Estado que también ejercen poder y también ejercen un tipo de estructuras informales en sí mismas. También podemos ver dentro del poder en Colombia el clientelismo, que es donde pues la corrupción y grupos armados son formados paralelos al poder. Nosotros tenemos una historia muy grande de conflicto armado interno. No recuerdo muy bien el dato exacto en años, pero creo que son casi ya van para 60 años de conflicto armado interno. Eso es terrible porque nuestra historia pues ha pasado de violencia, pero yo considero que hemos visto cambios en tanto en que la conciencia humana se ha ido desarrollando en nuestra región y eso ha traído una visibilización en tanto a una forma de querer cambiar eso, o sea, en tanto a ya no dejarnos dominar y inclusive pues en mi caso propio, tener la capacidad pues de hacer un cambio.
ya que nosotros no somos sujetos aislados del mundo, ¿no? Nosotros, así como somos influidos por el mundo, también tenemos capacidad de influir en el mundo. Inclusive una frase que me gusta mucho que hace poco escuché, que viene por parte de el economista y marxista, pues, Karl Marx, que decía que los filósofos solo se lo han pasado interpretando el mundo, pero realmente lo que importa es transformarlo. Muchas veces entendemos, comprendemos, pero queda ahí la información y no hacemos nada con ella. Lo importante es hacer algo realmente, o sea, actuar, la praxis. La teoría es importante, claramente, pero más importante para mí es la praxis. Entonces, entendiendo eso, hay grupos armados paralelos al poder. Ya podemos hablar con un nombre propio que sería las FARC, que sería pues las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que sucedieron pues como forma de guerrillas que llegaron a través pues de las dictaduras o en Latinoamérica, que ese es otro proceso histórico que también tenemos que ver, pronto lo veremos más adelante, todavía no lo hemos visto, pero posiblemente lo veremos, que es donde esas corrientes ideológicas de socialistas o comunistas llegaron a Latinoamérica. Hay figuras grandes como reconocidas como Che Guevara, en Latinoamérica, en otras partes se hubo pues unos regímenes eh, no sé, golpes de Estado, de donde pues existía pues diferentes dictaduras. Nosotros vimos una que no fue a mal, inclusive fue algo bueno. Prácticamente yo podría concluir un poco eso, que es la dictadura pues de Gustavo Rojas Pinilla. Y bueno, más o menos como contextualizando así, porque hay mucho que tomar. Esto limita la participación y profundiza la exclusión, ya que pues esos entes paralelos al poder colombiano, o sea, el Estado, pues también influencian y también generan pues, esa exclusión dentro de la misma población. Se necesita una ciudadanía crítica que cuestione cómo se ejerce y se distribuye el poder. Por eso les decía que dejar un poco de lado esa parte ideal en nuestra idea de que todo va mejor y realmente la historia como se comprende mejor es no una historia lineal o cronológica, sí, una historia como que inter como conectada y interdeterminada. Es decir, en tanto que algo está en el centro y se puede relacionar y tanto con el pasado como con el futuro, no simplemente en un orden lineal. Y así pues se puede ver dentro de nosotros mismos en la historia que como nosotros como entes que deberíamos tener una ciudadanía crítica y así pues cuestionarnos cómo se ejerce el poder dentro de nuestro mismo territorio. Democracia y concepto general. Sistema político en el que el poder reside en el pueblo. Ahí podemos entender un poco la etimología, pues, de democracia, pues, que viene, si no estoy mal, de los griegos en el siglo sexto antes de Cristo, que es donde del demos, o sea, el pueblo, pues, ejerce el poder, esa cracia, sería el poder. Incluye democracia representativa, en este caso, nosotros nos ejercemos bajo una democracia representativa porque tenemos elecciones y decidimos bajo el voto popular y participativa, que también pues participamos dentro de esas mismas decisiones de forma directa. Requiere libertades, claramente, requiere igualdad, deliberación, justicia y participación activa. No es solo votar, sino construir colectivamente decisiones públicas. La democracia en Colombia. Rodríguez y Serrano, en el 2021, afirman que la democracia colombiana se reduce a lo electoral. Hay exclusiones de jóvenes, mujeres, comunidades rurales e indígenas. Persisten prácticas como compra de votos y violencia electoral. Se necesita pasar de una democracia formal a una sustantiva perdónenme, participativa. ¿Qué quiere decir todo esto, muchachos? Que un papel, o sea, formalmente nos regimos bajo una democracia en esos valores tan, y no sé, liberales, dentro en que nosotros como seres igualitarios, con derechos naturales igualitarios, en que tanto que somos hombres y mujeres tenemos derecho a votar, pero en la realidad hay muchas exclusiones, inclusive por parte de las personas que tienen derecho, realmente no se ven sujetos de ese derecho, ya que hay una compra de votos, hay una violencia electoral, hay una manipulación, ahí se ejerce esa, no sé, ley del miedo, en tanto que se dice, no, si votarás por tal persona, se convertirá Colombia como Venezuela. ¿Cuántas veces hemos escuchado pues esas mismas frases? Entonces
tanto que afirmar que la democracia colombiana se reduce a lo electoral, pero pues persisten esas prácticas que está súper mal y que debemos cambiar. Entonces, pues es como para tenerlo claro y tener una visión más realista de tanto que es la democracia en nuestro país. Comparaciones y conclusiones. El Estado debe garantizar derechos, pero está debilitada institucionalmente. Algo interesante que me gustaría compartirles también es que yo vivo aquí en Australia y en Australia he podido ver que hay muchas instituciones que lo que hacen es brindar soporte a la comunidad y asimismo tratar de, no sé, de dejar de que esas brechas que se generan normalmente a través pues, de estos sistemas en que estamos viviendo, que es un sistema capitalista, que lo que hace es que el rico pues se hace más rico y el pobre pues tiene menos probabilidad de tener capital. Y capital entendiéndolo como nace con esa forma también inclusive marxista que es trabajo acumulado, trabajo humano acumulado, que es donde pues los que tienen los medios de producción tienen derecho más a ese trabajo humano acumulado y por ende pues se hacen más ricos, ya que las personas que son asalariadas, o sea que reciben un sueldo, solo reciben el sueldo y pues eso le da pues lo suficiente como para sostenerse, pero no para salir del lugar donde está. Porque si saliera del lugar donde está, ya no necesitarían pues ir todos los días como esclavos prácticamente a trabajar para así poder pues sostenerse, ya que ya no serían pues pobres, sino ya tendrían una categoría un poco mayor y no tendrían necesidad pues de vender su mano de obra, o sea, su capital humano para ser explotado. Entonces el poder se concentra y se reproduce esas desigualdades. La democracia requiere transformarse en un proceso inclusivo y deliberativo, en tanto que nosotros como sujetos que estamos influenciados y también podemos influenciar en las demás cosas, también tener esa capacidad también deliberativa de actuar y transformar pues nuestra sociedad. Urge descentralizar, educar políticamente y promover nuevas formas de participación. Somos un país, se podría decir que copiamos, ¿no? O sea, sucede algo en tal país, vemos, comparamos, si queremos hacer reformas o algo, vemos otros países y bajo a eso creemos que copiándolo y poniéndolo en nuestro territorio va a funcionar de la misma manera que les funcionó a ellos. Pero la realidad es muy diferente. Por eso se debe educar políticamente y promover como esas nuevas formas de participación, en tanto conociéndonos a nosotros y asimismo pues teniendo como esos resultados en base a lo que nosotros también podemos como formar en ella. Eh, y eso más que todo pues sería, para concluir con esto, serían las referencias que tomé, ahí las pueden observar y como conclusión y también forma de terminar este video, que es la primera vez que creo un video de estos, no creo que vaya a hacer cortes o algo, simplemente lo voy a subir así porque pues no sé, creo que es más natural. También creo que no tengo mucho tiempo, que también toca subirlo. Entonces, no sé, gracias chicos por escucharme. Creo que posiblemente lo pude haber hecho mejor si tuviera un poco más de tiempo, pero igual también, como vivo un poco ocupado aquí, trabajo mucho tiempo, pero igual también no desisto de formarme a mí mismo y así pues alimentar mi sed también de conocimiento y también sed de justicia de algún modo, porque la justicia entendiéndose como ese justo medio que decía de pronto Aristóteles, en tratar de coger dos vicios en dos extremos y pues asimismo llegar a la virtud, que sería pues ese justo medio. En este caso, pues en construirnos en tanto a entender conscientemente lo que sucede en nuestro país, ver un vistazo no simplemente a lo abstracto, a lo simple que podemos ver que muchas veces no hacemos uso de nuestras facultades cognitivas, que es el análisis y la comparación dentro, pues, de esos conceptos que vimos, que muchas veces uno los define de una manera como estática, pero realmente son palabras vivas, son palabras que se van transformando inclusive de nuestro mismo uso que hacemos de ella y el mismo proceso pues que van pasando pues contingentemente. Entonces, es entenderlas en tanto que son y no en tanto que de pronto uno cree que son.
Entonces pasarnos de los objetivos y tratar de llegar como a una objetividad en eso. Y, y compararlo con lo que realmente si es nuestro estado, un estado democrático, como la palabra lo dice, o si nuestro estado realmente ejerce un poder en todo el territorio, o realmente hay partes en que realmente no llega, y cómo poder hacer como un plan, una estrategia para poder abarcar pues todo nuestro territorio y hacer uso pues de nuestro estado para garantizar a la población colombiana seguridad social, también la defensa pues de esas libertades, de esos derechos humanos y también asimismo pues promover instituciones para que puedan brindar esos espacios de crecimiento hacia hacia la ciudadanía, ya sean entidades institucionales educativas y también entidades que puedan pues darle como inclusive la salud hacia nuestra población. Entonces, con esto concluyo y muchas gracias por su atención y espero que tengan un feliz día. Hasta luego.